I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En noviembre de 2023, Jungkook estuvo en vivo en Station Head para leer comentarios de ARMY mientras escuchaban su álbum Golden. En el live, Jungkook dijo que su mes favorito era enero, y para quienes pueden recordar que este mes ha sido uno de los más importantes para los Taekook shippers, tuve la intención de hacerles saber a las nuevas personas que el 26 de enero definitivamente es el mes de Taekook. Probablemente vean este video 1 o 2 días después, pero quería recapitular todas las razones por las que creemos que el 26 de enero sigue siendo el aniversario de Taekook sin dudarlo. Así que a raíz de que Jungkook dijo que su mes favorito era enero, para el 26 de enero de 2016, Jungkook publicó un cover de Nothing Like Us en Twitter, una canción cuyo trasfondo se convirtió en uno de los más importantes para quienes han seguido de cerca la historia de Taekook, puesto que, además de tener una letra especial dedicada a alguien especial, ha sido tema para diferentes ocasiones en las que Jungkook realmente pareció haberlo hecho por Taehyun, ya que para una entrevista de Billboard en 2017, después de que le pidieran a Jungkook cantar alguna canción, él eligió hacerlo con Nothing Like Us, mientras veía a Taehyun directamente y hacía que este bajara la cabeza como si de repente se hubiese puesto tímido. Tal vez la reacción detrás tenía un porqué, y seguía confirmándonos que ellos hacían todo esto con un motivo en específico. Pero el mismo día en el que Jungkook compartió su cover en Twitter, Taehyun publicó en el fan café una versión de la canción Why Am I Supposed to Live Without You, de Michael Bolton, que como lo dice su mismo nombre, expresa su desesperación y tristeza al darse cuenta de que la persona que ama se ha ido, reflejando la impotencia y el sufrimiento que vienen con el final de una relación. En el caso del cover de Jungkook, la letra también reflejaba la melancolía y el dolor tras una ruptura amorosa, destacando la idea de que nada se compara a la conexión única y la complicidad compartida entre dos personas que se amaron, incluso a pesar de las dificultades. En aquella época se creía que ambos estaban pasando por momentos complejos. Al principio compartieron estas en canciones en la misma fecha, pero luego Jungkook la cantó en 2017 en la entrevista de Billboard, y pareció tomar otro significado a una ruptura debido a las expresiones que ambos tenían en ese momento, lo que nos llevó a creer que el 26 de enero tenía un significado especial, y lo que fue un momento de dificultad pudo convertirse en una enseñanza de lo que un año después pareció tomar otro sentido. Pero no fue hasta el 26 de enero de 2018 cuando Taehyun y Jungkook fueron vistos cenando juntos en el Hotel Namsa Grand Hyatt Hill, que para en aquella época estaba a solo 9 minutos de su antiguo alojamiento, y según las personas que pudieron verlos en aquel tiempo, era un viernes por la noche. A pesar de la multitud pudieron comer solos, vestidos de manera informal. Jungkook estaba grabando con su cámara mientras usaba una sudadera con capucha. No parecía que estuvieran de viaje, sino más bien filmando una escena en la que disfrutaban de una comida cerca de la casa grupal. En este hotel se debía hacer una reserva con días de anticipación. Estaban cerca de la torre de Namsan, y por mucho que a los Taekook shippers les hubiese gustado ver un poco más de aquella cita privada, jamás se compartió contenido de lo que sea que Jungkook hubiese grabado en ese día, por lo que hasta el momento fue y sigue siendo un momento demasiado dulce y privado. Luego, para el 5 de enero de 2020, y lejos de lo que podría ser el aniversario de Taekook, sino las razones por las que es el mes favorito de Jungkook, en la ceremonia de los Golden Disc Award, Jungkook no dejaba de mimar y prestar atención a Taehyun durante las presentaciones, invitándola a recostarse en su pecho y envolver un brazo alrededor de él para mantenerlo cómodo. Podría ser una posición menos favorable para él, pero no dejó que eso le impidiera hacer sentir a Taehyun tranquilo contra su pecho. No fue hasta el 25 de enero de 2020, justo un día antes del tan esperado aniversario de ese año, cuando una ARMY expresó su curiosidad en Weverse, preguntando por el paradero de Jungkook, ya que llevaba varios días sin tener noticias sobre él. Aunque para sorpresa de todos, solo 6 minutos después, Taehyun había respondido directamente, aclarando de forma muy necesaria que Jungkook estaba durmiendo a su lado. Y para cuando se hizo la 62ª edición de los Grammy, celebrada el 26 de enero de 2020, Taekook llamó la atención por mostrarse especialmente inseparables y cariñosos, lo que llevó a muchos a preguntarse si estaban saliendo. Uno de los detalles más comentados por los fans fue la actitud de Jungkook, quien normalmente se ubicaba en el centro para las fotos grupales, rompiendo la formación solo para estar junto a Taehyun, y a pesar de que ambos llevaban atuendos similares, el cual es un gesto que en Corea suele asociarse con parejas que celebran así su aniversario,
También se les vio con un par de anillos iguales en los dedos anulares izquierdos, tanto en la alfombra roja como durante su presentación. Y cuando los demás miembros comenzaron a alejarse de la pared de fotos, Taehyun y Jungkook permanecieron en su lugar unos segundos más, lo que no hizo más que avivar los rumores, tanto que incluso personas ajenas al fandom de BTS comenzaron a preguntarse si había algo más entre ellos, ya que parecía que ambos disfrutaban plenamente del momento compartido durante ese 26 de enero de 2020. Más tarde, el 1 de enero de 2021, Taehyun subió su primera foto del año junto a Jungkook, acto que por supuesto seguía reafirmándonos que ese era su mes y nadie más podía negarlo. Y para cuando Taehyun compartió un fragmento de una de sus composiciones, que probablemente no salgan pronto, en sus historias de Instagram el 25 de enero de 2022, la letra parecía describir cómo podía ser feliz si esa persona era feliz, pero si esta persona sufría, todo lo que había construido por su felicidad podría acabar, porque sus sentimientos estaban ligados a esa felicidad compartida, sintiéndose solo si esa persona se iba. Por lo que días después, para el 26 de enero de 2022, Taehyun y Jungkook estuvieron jugando y bromeando juntos en una publicación de Jungkook en Instagram. Algunos podrían decir que incluso parecía que estaban coqueteando por la forma en la que se escribían, y aunque Hobi también estuvo participando en la conversación, parecía que Taehyun y Jungkook habían usado el espacio como si fuera algún chat personal. Taehyun le dijo que la próxima vez hiciera boxeo con él. Luego pareció darle una indicación de lo que podría hacer si usara la parte baja de su espalda para dar un buen gancho. Cuando Hobi comentó, Taehyun también le respondió diciendo que él podría ganar, pero Jungkook aceptó la oferta de Taehyun, diciendo que podría ir en cualquier momento si quisiera. Lo gracioso es que cuando Taehyun escribió y borró su comentario para luego explicar el estilo que tenía para boxear, Jungkook se rió y escribió de manera tierna que todos tenían un plan, incluso él. Taehyun también pareció burlarse de manera tierna, preguntando por qué Jungkook aún no había dicho lo que vendría después, diciendo que era consciente de lo que sabía y riéndose por ello, todo bajo un tono juguetón y coqueto. Cualquier persona podría notarlo, pero demasiado divertido que lo hicieran un 26 de enero como ese. Pero para hacer un poco más entendible lo que estaban hablando, cuando Jungkook dijo todo mundo tiene un plan, parecía hacer referencia a Mike Tyson, el cual dijo célebremente todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. Esa respuesta fue la pregunta de un periodista acerca de si estaba preocupado por Evander Holyfield, otro boxeador. Así que después del comentario de Taehyun sobre retarlo a decir lo que vendrá después, Jungkook le dijo a Taehyun que estaba siendo descarado, pero escribiéndolo de una manera linda y juguetona, ya que la expresión que eligió utilizar era para jugar o bromear con alguien, o incluso tentar la suerte, pero siempre con un tono ligero y divertido. Luego Taehyun pareció hacer sonidos de miedo como si siguiera burlándose de Jungkook, en ese modo descarado como Jungkook lo había llamado, pero nos siguió pareciendo un momento bastante tentativo por la forma en la que ninguno pareció ceder, a pesar del tono coqueto con el que ambos escribían. Además, ambos parecían haber dicho líneas de un famoso programa de YouTube, probablemente algo que ven juntos, ya que la expresión de Taehyun pareció hacer referencia a eso, y por la forma en la que Jungkook le dijo a Taehyun que era un descarado, también parecía provenir del mismo canal de YouTube, aunque el suyo parecía ser de una forma juguetona y coqueta. Más tarde, durante el 24 de enero de 2023, cuando Taehyun había hecho un live que apagó justo cuando Jungkook se escuchó al fondo cantando, regresó con un segundo intento para explicar que estaba jugando con sus amigos y que Jungkook estaba con él, pero lo raro es que ellos estaban juntos un día como ese. En su primer día completo con el celular, durante su día libre antes de comenzar con su entrenamiento el 18 de enero, Taehyun actualizó su Instagram con contenido de su colaboración con Harper's Bazaar Korea y Celine en sus historias. Compartió tanto las portadas como los cortes de la sesión, y lo que llamó la atención de muchos fue que al final de sus historias publicó un video compartido por una cuenta de fans de Taekook con la traducción a través de la nieve helada. Y para cuando el 26 de enero de 2025, al momento de que hago este hilo recopilatorio, Jungkook actualizó el perfil de Bam en Instagram, subiendo un video donde se puede escuchar la voz de Jungkook dándole indicaciones a Bam para jugar con el hueso. Esto lo subió el 25 de enero de 2025, y un día después, el 26 de enero, Taehyun se manifestó a través de comentarios de Weverse, diciendo que sus vacaciones largas estaban por comenzar. Aparentemente ambos están teniendo vacaciones por el fin de semana,
y aunque no ha publicado nada relacionado a esta fecha, el hecho de que tengan días libres en días tan especiales nos deja con muchas esperanzas y buena fe para sus momentos de descanso. No necesitamos que nos hagan saber que están juntos, ni mucho menos esperamos una actualización tan fuerte como las que hemos tenido antes. Con el simple hecho de entenderlo y mantener las esperanzas de que algún día publiquen cosas que nos hagan confirmar otras, es lo que los hace ser especiales, pues su forma de demostrar que 26 de enero es una fecha importante, nos deja con toda la satisfacción del mundo, pues The Cook nos demuestra que el amor no se ve a simple vista, pero se siente a través de sus acciones.